Un gusto saludarlos, ¿cómo están? En este video voy a hablar de los 4 elementos fundamentales de la existencia y cómo se aplican a las artes marciales. Vamos a decir que es un video teórico del Budo. Tenemos 4 elementos que son los responsables de todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos y de toda la existencia en general. Tenemos el fuego, el aire, la tierra y el agua. En realidad, los elementos son observados en sus características. Por ejemplo, el fuego es la característica de la temperatura, ¿sí? El cambio de temperatura, desde calor a frío, es causado por el elemento fuego. Tenemos también el peso, ¿sí? Causado por el elemento tierra. Tenemos el movimiento, desde la quietud hasta toda vibración y movimiento, causado por el elemento aire. Y tenemos la cohesión, la capacidad de cohesión de las moléculas y de la existencia en general debido al elemento agua. Pero también en un aspecto un poco más espiritual o táctico, como le quieran llamar, o esotérico, o de aplicación marcial también, esos elementos se pueden observar dentro de estas prácticas marciales. Por ejemplo, hay técnicas donde predomina el elemento fuego. Son técnicas muy explosivas, con mucha combustión, muy directas, muy fuertes, que arrasan al oponente, ¿sí? Que lo dejan en cenizas, vamos a decirle así. Ese es el elemento fuego. La pasión para pelear, las ganas de sobrevivir, el coraje bien canalizado, el enojo incluso bien canalizado para sobrevivir, es el elemento fuego. Es el calor que nosotros usamos para protegernos y acabar con un oponente. Tenemos también el elemento tierra, las técnicas donde predomina el elemento tierra. El elemento tierra es la capacidad de poner nuestro centro de gravedad en el piso y estar bien colocados. Cuando alguien tiene mucho elemento tierra o sabe manejarlo bien, es alguien que cuando tú tratas, por ejemplo, de derribarlo o de luchar con él, etc., es como que si quisieras mover una montaña, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en el Aikido, el concepto de la hakama, ¿sí? Esta como pantalón, falda negro que ustedes ven en la práctica del Aikido, es de alguna manera una representación también del elemento tierra. ¿Por qué? Porque representa la montaña, representa la estabilidad, que te vuelvas tú inamovible, que te plantes en el piso y uses tu centro de gravedad y te vuelvas como una montaña. Y cuando alguien se enfrenta contigo y te trata de mover, siente como si quisiera mover una montaña, ¿sí? Entonces ese es el elemento tierra, el manejo del peso. Pero también al revés, o sea, que uno pueda ser muy estable, enraizarse en el piso, sentirse incluso hasta pesado, que el oponente sienta a este cuate no lo puedo mover, pero al mismo tiempo que tenga mucha movilidad, o sea, que esa montaña, vamos a decir, se pueda mover. Y como vuelvo a repetir, el elemento tierra es el elemento del manejo del peso. Entonces, el peso en el sentido de muy pesado o muy ligero. Entonces, alguien que, por ejemplo, se mueve más y que sabe manejar su centro de gravedad y sabe desenraizarse para luego desplazarse muy rápido, etcétera, también está manejando el elemento tierra. Ahora vayamos al elemento agua, técnicas de agua, ¿sí? Las técnicas de agua son aquellas que tienen una sinergia entre cada movimiento, técnicas muy fluidas, la fluidez. El agua finalmente tiene la capacidad de fluir y también tiene la capacidad de adaptarse. En realidad, si ustedes observan, el agua no tiene forma, adquiere la forma del recipiente en donde uno la pone. Y es lo mismo aquí. En las técnicas marciales nosotros nos adaptamos totalmente a las ofensivas y defensivas del oponente, y entonces utilizamos, si lo hacemos bien, estamos utilizando el elemento agua y fluimos con sus movimientos, fluimos con nuestros movimientos y nos movemos de una forma acorde a la circunstancia o a la situación particular. Esa es la capacidad de fluir, la capacidad de adaptarse, y ese es el agua, ¿ok? Y por último tenemos el elemento aire, la capacidad de movimiento, ¿sí? Nosotros cuando aplicamos técnicas muy vamos a decir aéreas o etéreas, es, por ejemplo, para ponerles un ejemplo muy simple del elemento aire en muchas técnicas, es por ejemplo el taekwondo, ¿sí? Cuando vemos esta capacidad, cuando los taekwondistas están brincando y están pateando muy rápido y tienen unos movimientos muy rápidos,
y muy aéreos, ¿no? Pueden levantar la pierna muy rápido. Eso es aire. El taekwondo, por ejemplo, en su base es aire, ¿sí? Son muy rápidos, tienen mucho movimiento. Yo les decía que el aire tiene la característica de la vibración y el movimiento. Si ustedes se dan cuenta, el taekwondo es muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos en el box, hay boxeadores que son muy aéreos. Por ejemplo, Mohamed Ali tenía una capacidad impresionante de tener fuego y aire. O sea, tenía la capacidad de ser ligero, de tener, ¿sí? Moverse como una mariposa, o sea, ¿sí? Muy ligero, y al mismo tiempo meter mucho peso y mucha explosividad a la hora de contraatacar y utilizar el fuego, ¿sí? La combustión, el calor y ¡pam! Golpear durísimo. Entonces, es para poner un ejemplo, ¿no? Esos son los 4 elementos. Ahora bien, el chiste es de que cuando uno practica, uno observe. Hoy, por ejemplo, en mi práctica tuve demasiado fuego, o tuve demasiada tierra, o estaba demasiado fluido con agua y me movía, pero no tenía contundencia, o sea, no tenía fuego, ¿sí? O estaba demasiado aéreo, demasiado ligero, ¿sí? Con mucho movimiento, pero no había tierra, me faltó un poco de estabilidad, de centro de gravedad. O mi práctica fue de demasiado fuego, demasiado contundente, demasiado arrasando todo lo que se me ponía enfrente, pero me faltó fluidez, me faltó adaptabilidad. Y conforme uno va estudiando las prácticas propias marciales, conforme a este sistema de elementos y uno los entiende, uno va a empezar a equilibrar. Una técnica ideal es una técnica que tiene los 4 elementos equilibrados. Tiene la capacidad de calor y de explosividad, pero al mismo tiempo también tiene la capacidad de centro, ¿sí? De sentarse, de posicionarse, ¿sí? El centro de gravedad bien colocado. Y al mismo tiempo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa y al mismo tiempo tiene la capacidad de moverse y desplazarse de cualquier manera. Y esa sería una técnica ideal de artes marciales. Es importante entender estos 4 elementos, empezarlos a estudiar en uno mismo y también estudiarlos en los demás. Hay personas que uno observa y tú dices, esa persona, incluso por su físico, tiene demasiada tierra, ¿sí? O esa persona es demasiado aérea, ¿sí? Es muy ligera, incluso hasta como que se ve como que caminan y como que van caminando y como que no pesan, ¿sí? O esa persona tiene demasiado fuego, es demasiado impulsiva, ¿sí? Es demasiado reactiva, ¿sí? Tiene demasiada combustión adentro. O esa persona es pura agua, ¿sí? Se adapta a todo y fluye con todo. Y así uno va entendiendo también el carácter de cada quien, ¿sí? La capacidad física de cada quien, la mente de cada quien. Y así, de esa forma, también nos sirven los 4 elementos para comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos. Entonces, les recomiendo ese estudio, esa práctica, y no imaginen. O sea, no estoy diciendo, imaginen el fuego que está dentro de ustedes o imaginen el agua. No se trata de imaginar. Se trata de entender las características de cada elemento para aplicarlo de una forma objetiva, ¿sí? No con ahora idealizar y hacer toda una filosofía de los elementos. No se trata de eso. Se trata de realmente entender las características de estos elementos y ver cómo los aplicamos o cómo no los aplicamos en nuestras técnicas. Vuelvo a repetir, hay veces que nuestra técnica necesita fuego porque tiene demasiada agua. Hay veces que nuestra técnica necesita aire porque tiene demasiada tierra, somos demasiado pesados. O hay veces que somos demasiado etéreos, ligeros y nos movemos muy rápido, pero no tenemos centro, no tenemos peso, no tenemos fuerza, no tenemos nuestro centro de gravedad bien colocado en el piso. Y así podemos encontrar todas las variaciones. Cada quien tiene sus variaciones, acorde a su estructura, a su configuración de conciencia. Así es. Nuestra educación, nuestras culturas, la forma en que vivimos, nuestros hábitos, nuestras conductas, definen muchas veces la configuración de los elementos que tenemos. Vuelvo a repetir, hay personas que por su educación, por su cultura, por lo que come, por lo que ve, por ejemplo, los contenidos que ve, por lo que piensa, de repente tiene demasiada tierra, es demasiado densa esa persona, se siente pesada, ¿sí? Pesada. Esa persona necesita un poco más de aire. Hay personas, vuelvo a repetir, que son muy explosivas, tienen mucho odio adentro, mucho coraje, mucho resentimiento, mucho rencor, demasiado fuego adentro. Necesitan agua, necesitan fluir, ¿sí? Necesitan equilibrar ese elemento. Les dejo ese video, espero les sirva un poco de teoría del budo básica para ustedes. Suerte.